William Blake, un pintor y poeta británico, en uno de sus poemas titulado Augurios de Inocencia, expresa su propia experiencia de los extremos de celebración y desesperación. Y dice en su poema, el hombre fue hecho para alegría y ay. Y cuando esto lo sepamos con razón, a través del mundo al que vamos con seguridad, la alegría y la desgracia están bien tejidas. Una vestimenta para el alma divina bajo cada pena y pino corre una alegría con hilo de seda. Ahora, lo que está expresando aquí este poeta llamado William Blake es una de las grandes realidades que todo ser humano experimenta al llegar a esta tierra. Porque desde que nacemos hasta que morimos, la alegría y la adversidad siempre están presentes en nuestra vida, ya que lloramos y reímos ante las diferentes circunstancias que vamos experimentando en nuestra vida. Como por ejemplo, imaginemos que un día estamos en casa, tranquilos, descansando después de un largo día laboral y de repente recibimos una llamada donde nos informan que un ser querido ha sufrido un gran accidente automovilístico ya que se impactó por un tráiler. Ahora, mis hermanos, cuando llegamos al hospital y vemos a nuestro ser querido postrado allí en una cama con múltiples golpes, en esos momentos nuestras lágrimas se derraman por la condición en la que se encuentra nuestro ser querido. Pero si cuando estamos ahí vemos que abre los ojos, en ese momento nos llenamos de gozo porque sabemos que nuestro ser querido sigue vivo. Definitivamente, la vida en esta tierra es agridulce, porque la adversidad y la alegría muchas veces se presentan juntas, como si fuera un riel de ferrocarril donde una va al lado de la otra. Y en este mismo sentido, Salomón nos estará hablando del gozo y la adversidad, las cuales Dios hizo, como lo veremos en el versículo 14. Sin embargo, Salomón lo contextualiza en medio de algunos mandamientos, como si fuera la parte central de un sándwich o un quiasmo, donde Salomón va a mencionar los siguientes mandamientos. En primer lugar, nos va a decir, no digas, esto lo veremos en el versículo 10. Mira la obra de Dios, esto lo veremos en el versículo 13. Goza del bien, en el versículo 14. No seas demasiado justo ni sabio en exceso, versículo 16. No hagas mucho mal ni seas insensato, esto lo veremos en el versículo 17. Y no apartes tu mano en el versículo 18. Estos son los mandamientos que estaremos mirando en estos 8 versículos, del 10 al 18. Sin embargo, el día de hoy solo vamos a tocar los primeros 3 mandamientos para llegar al punto o a la mitad del sándwich, donde Salomón nos va a hablar del gozo y la adversidad en el versículo 14. Así que vayamos a nuestro texto en Eclesiastés capítulo 7 para que leamos los versículos 10 al 14. Eclesiastés 7, versos 10 al 14. Dice aquí la palabra de Dios: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol.
porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. El título que le hemos dado a esta enseñanza es el gozo y la adversidad son obra de Dios. El gozo y la adversidad son obra de Dios. Oremos. Oh Padre, te pido que nos hables a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que toque el corazón de cada uno de mis hermanos en relación a lo que hoy se va a exponer. Quita todo pensamiento humano, Señor, y que sea tu Espíritu el que nos guíe y que nos ayude a entender esta porción de la Escritura, porque como hoy lo veremos, tú eres soberano, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, ayúdanos, guíanos y síguenos ministrando como siempre a través de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salomón, mis hermanos, después de habernos presentado en el versículo 9 el mandamiento de no apresurarnos a enojarnos, porque dice que en el enojo es donde reposa el seno de los necios. Y ahora en el versículo 10 nos presenta el mandamiento no digas, lo cual quiere decir que es un mandamiento relacionado con algo que no debemos decir o expresar en palabras. De hecho, Salomón inmediatamente nos aclara qué es lo que no debemos expresar con nuestras palabras, solo que Salomón lo hace a través de una pregunta cuando dice, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Ahora, la Nueva Biblia de las Américas traduce la pregunta de la siguiente forma. Dice esta traducción, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Lo cual quiere decir que el mandamiento se refiere a no estar preguntando por qué el pasado fue mejor que nuestro presente. Ahora, un ejemplo de esto lo vemos cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón ahí en Jueces capítulo 6 y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora Gedeón le responde en Jueces 6:13, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Gedeón aquí, mis hermanos, está trayendo a la memoria por medio de una pregunta y dice, ¿dónde está lo que nuestros padres nos han contado en relación al pasado cuando Jehová nos sacó de la esclavitud de Egipto? ¿Dónde está eso? Le dice. Y ahora lo contrasta con su presente, cuando dice, ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Dónde está ese pasado donde éramos libres y ahora somos unos esclavos? El Señor ya nos desamparó. Y esto nos enseña que Gedeón estaba haciendo alusión a acontecimientos pasados cuando ellos eran libres, pero lo está contrastando con su presente cuando ellos estaban ahora bajo esta opresión de los madianitas. Sin embargo, Dios le contesta en Jueces 6:14. Le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es claro que Gedeón no estaba considerando o percibiendo que Dios seguía con ellos a pesar
de que esta opresión que ellos estaban experimentando por medio de los madianitas era una consecuencia de su desobediencia, como se menciona en el contexto en Jueces, en los primeros 2 versículos del capítulo 6, donde dice, o le dice Dios a los israelitas: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Es claro que Dios, mis hermanos, estaba disciplinando al pueblo de Israel por esta desobediencia. Y para este fin utilizó a los madianitas. Sin embargo, cuando los israelitas clamaban a Jehová, Dios levantaba a un juez y los liberaba de una opresión que estaban experimentando. De hecho, esto sucedió 7 veces en el libro de los jueces, donde Dios levantó 7 jueces. Estos fueron Otoniel, Ahod, Barak, Gedeón, Abimelech, Jafté y Sansón fue el último. Lo cual indica que Dios, a pesar de su desobediencia, cuando ellos se humillaban y clamaban a Dios, Él obraba a su favor. Sin embargo, Gedeón dice, Jehová nos ha desamparado. Y sigue y pregunta, ¿dónde están esas maravillas de nuestros padres? O las maravillas que nuestros padres nos han contado. Ahora, esta pregunta, mis hermanos, que está haciendo Gedeón, es un ejemplo de lo que no debemos expresar con palabras, y el motivo es porque nunca de esto preguntarás con sabiduría, como Salomón lo menciona en la última parte del versículo 10 de nuestro texto base. Ahora, un ejemplo de esto en nuestros días es que si por alguna razón empezamos a tener problemas en el trabajo y luego le decimos a nuestros compañeros de trabajo, pero si a mí me iba bien, ¿por qué ahora me quieren correr o me quieren bajar el sueldo? Esto también, mis hermanos, es comparar nuestro pasado, donde nos fue bien, y compararlo con nuestro presente, donde ahora nos va mal. Sin embargo, perdemos de vista que Dios también está con nosotros y posiblemente está permitiendo esto porque tiene mejores planes para nosotros. Ahora, lo mismo puede ser en nuestra relación matrimonial, porque una esposa podrá decir, recuerdo que en cada uno de mis cumpleaños nunca me faltaban rosas y también me llevaban a comer a cualquier restaurante, el restaurante que yo decía, quiero este, ahí me llevaban. Pero ahora las rosas ya no existen. Y si me va bien, me llevan a las flautas. Ahora el esposo también puede decir, recuerdo que cuando llegaba de trabajar, encontraba la comida bien calientita e inmediatamente me servían, siéntate mi rey a la mesa. Pero ahora llego y no hay comida porque siempre le duele la cabeza. Pero aparte me dice, ahí está la comida, hazte tú algo de comer. ¿Cuántas veces hablamos del pasado como si fuera mejor que el presente y no nos damos cuenta que Dios a través de los años nos ha unido más para que sigamos juntos adelante ante cualquier situación que estemos experimentando? Sin embargo, ¿qué me dicen de los hijos? Porque luego también decimos, recuerdo que antes siempre me obedecían y siempre querían estar a mi lado, pero ahora se la pasan en las redes sociales y no me obedecen. Muchas veces no nos damos cuenta que esto es por actitudes que también nosotros como padres tenemos hacia ellos, y lo cual hace que nuestra relación no se fortalezca, sino al contrario, se debilite.
Por eso es que como padres también necesitamos analizar si hay cosas que necesitamos cambiar en relación a nuestra relación con nuestros hijos para que esa relación se fortalezca y de esa forma nos busquen y también nos obedezcan, pero que no sea por nuestro autoritarismo, sino más bien por el amor y la dirección que ahora les estamos dando en Cristo. Ahora, mis hermanos, hablando de los cambios que necesitamos hacer en nuestro presente, sobre todo porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos mal, el Señor nos dejó un ejemplo a través del pueblo de Israel cuando ciertos israelitas vivían en Egipto, donde el Señor les dice por medio del profeta Jeremías, ahí en Jeremías capítulo 44, a partir del versículo 7 les dice, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para destruir el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, el medio de Judá? Haciéndome enojar, dice el Señor, con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, donde habéis entrado a vivir. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres y de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. Ahora, ciertamente aquí el Señor, por medio de Jeremías, le dice a estos israelitas, o les dice, acuérdense de su pasado, pero les dice que se acuerden de su pasado, no porque les haya ido bien, sino porque estaban haciendo mal. Y luego les continúa diciendo en el versículo 11, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, les dice en el versículo 11, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá, y en la tierra de Egipto caerá espada, y serán consumidos de hambre, y serán objetos de maldición y de espanto, pues castigaré a los que moran en la tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Es claro, mis hermanos, que esta era una sentencia de Dios como un juicio contra estos israelitas idólatras. Pero la parte que quiero resaltar de esta narrativa es cuando estos israelitas le contestan a Jeremías, en Jeremías 44, versos 16 al 17, donde le dicen, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de vuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegre y no vimos mal alguno. Lo cual quiere decir que estos israelitas pensaron que por el hecho de adorar a dioses extraños, eso les había ayudado a tener abundancia de pan, a estar siempre alegres y a no ver mal alguno. Lo cual era un grande error, ya que por esto mismo es que el Señor les estaba dando juicio. Y esto nos enseña que debemos analizar aquellas prácticas de nuestro pasado que queremos seguir haciendo en nuestro presente, pensando que fueron para bien, cuando realmente son todo lo contrario, como pasó con estos israelitas en Egipto. Por eso siempre, mis hermanos, debemos buscar la dirección de Dios en su palabra para no obrar en contra de lo que Él estableció en ella y de esa forma también no ser discipulados por nuestra desobediencia a sus mandamientos. Pero de igual forma, mis hermanos,
no debemos hacer referencia al pasado y compararlo con el presente, porque si lo hacemos, nunca lo haremos con sabiduría, como Salomón lo menciona en la última parte del versículo 10. Por eso la Nueva Traducción Viviente, la cual es una versión dinámica, traduce el versículo 10 de la siguiente forma. Dice esta traducción: no añores viejos tiempos, no es nada sabio. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. Así que, mis hermanos, no vivamos nuestro presente añorando el pasado, porque el pasado se debe quedar en el pasado. Mejor vivamos nuestro presente buscando la voluntad de Dios que tenemos en su palabra para que seamos bendecidos y no disciplinados. Ahora, si esto también incluye hacer cambios, hay que hacerlos, porque definitivamente serán para nuestro bien. Ahora, Salomón, antes de entrar al siguiente mandamiento, nos presenta algo que es bueno para nosotros en los versículos 11 al 12, donde dice: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Salomón aquí dice en el versículo 11: buena es la ciencia con herencia. Y aquí la palabra ciencia se refiere a tener sabiduría o una habilidad. Sin embargo, el sentido bíblico de la palabra se refiere a una capacidad para aplicar conocimiento, experiencia, comprensión, sentido común o discernimiento. Y la palabra herencia se refiere a algo que por ley se le pasa a un heredero, como por ejemplo una propiedad o un negocio. Y Salomón, mis hermanos, como rey de Israel, tuvo una herencia, como lo vimos en nuestra lectura diaria en Segunda de Crónicas, capítulo 1, cuando vimos que Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras. Donde Salomón le dice al Señor: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Lo cual quiere decir que fue Dios el que determinó que Salomón heredara el reino. Y bajo esta herencia, Salomón pidió sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo de Israel. Y Dios se lo concedió, porque le dio sabiduría, es decir, una capacidad especial para aplicar conocimiento, experiencia, comprensión, sentido común y discernimiento. Sin embargo, también le dio ciencia, lo cual está relacionado con el aprendizaje y el razonamiento. Y por lo tanto, en el momento que Salomón supo aplicar la sabiduría y la ciencia, lo convirtió en un hombre sabio. Y con esta sabiduría y ciencia es que Salomón empezó a reinar sobre Israel al punto que lo hizo brillar sobre las naciones. Por eso Salomón dice: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, es decir, para todos los que estamos acá en la tierra. Y bajo este contexto, Salomón continúa diciendo en el versículo 12: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Ahora, Salomón aquí presenta la ciencia como un escudo, lo cual es una referencia a una protección, como los escudos que llevaban los soldados cuando iban a la guerra para protección personal. Sin embargo, Salomón también dice: el dinero es escudo. Ahora, un ejemplo de esto lo vemos cuando Satanás le dice a Dios en relación a Job, ahí en Job 1:10. ¿No le has cercado? Y esto no está hablando de una protección. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Ahora, la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente forma.
Dice esta traducción: siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Aquí el dinero, mis hermanos, está en el contexto de una protección. Por eso Salomón también presenta el dinero como un escudo, ya que nos da protección. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿el dinero es bueno o es malo? Y en relación a esta pregunta, la Escritura dice que es una protección, lo cual significa que no es malo, porque es para nuestro bien, ya que a través de él tenemos protección. Y bajo esa protección no pasaremos hambre, no tenemos problema de vestuario, no tendremos problemas para pagar una atención médica, pero sobre todo no tendremos problemas de deudas con Coppel, Liverpool o con algún banco. Es claro que el dinero nos da protección y hasta cierto punto también nos da estabilidad. De hecho, en este mismo sentido, Salomón escribió en Proverbios 18:11: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro muy alto es su imaginación. Es como si estuviera diciendo: los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa, imaginan que es una muralla grande, alta y segura. Así es como los ricos ven el dinero y de alguna forma nosotros también, porque el dinero nos ayuda a vivir cómodamente y sin deudas. Por eso Salomón también menciona el dinero como un escudo. Sin embargo, Salomón dice en la parte final del versículo 12: mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Lo cual quiere decir que la sabiduría está por encima aún del dinero porque nos mantiene con vida. En este mismo sentido, Salomón escribió en Proverbios capítulo 3, en los versos 13 al 16: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su mano izquierda, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Salomón aquí dice que el que haya sabiduría es bienaventurado, porque la sabiduría es mejor que la plata y el oro fino. Sin embargo, también dice que es un árbol de vida a los que la retienen, es decir, a los que la conservan. Ahora, Salomón también dice en relación a la sabiduría en Proverbios 8:35: porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Salomón aquí dice: el que me halle. Y esta es una referencia a la sabiduría, como se menciona en el contexto desde el primer versículo, en este capítulo 8 de Proverbios, donde dice: ¿no clama la sabiduría y da voz la inteligencia? Salomón presenta aquí la sabiduría como si fuera una persona que está hablando y dice: el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Ahora, el favor de Jehová aquí se refiere a la aceptación o a algo que es agradable, algo que es aceptable a Dios o algo que es agradable a Dios. Y si somos agradables a Dios, puede darnos protección financiera como lo hizo con Job, con Abraham y con todos aquellos a los cuales Dios ha querido bendecir económicamente. Sin embargo, la sabiduría tiene un principio, y esto es: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, como dice Proverbios 1:7. Lo cual quiere decir que todo hombre sabio será temeroso de Dios y de esa forma también sabrá cómo utilizar correctamente todos aquellos recursos
económicos que Dios le ha proveído. Porque no podemos negar que el dinero, mis hermanos, hace que las personas pierdan el piso al punto que hasta se olvidan de Dios. Por eso necesitamos sabiduría para no olvidarnos de Dios y tampoco de su obra cuando somos bendecidos. Ahora es increíble, mis hermanos, que dentro del pueblo de Dios, donde hay más pobreza y escasez, es donde hay más generosidad. Así que no permitamos, mis hermanos, que el dinero nos haga perder el piso afectando nuestra generosidad para que apoyemos la obra de Dios, porque como dice la Escritura, Dios ama a los dadores alegres. Y esos dadores alegres debemos seguir siendo, mis hermanos, porque son a los que Dios ama. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora, si Dios, mis hermanos, por su misericordia, nos ha bendecido con un buen sueldo o con un buen trabajo, pues gloria a Dios, porque nos ha dado un escudo. Pero no permitamos que el dinero nos haga perder el piso, olvidándonos de la obra del Señor o de su obra. Ahora, una vez que Salomón nos presentó estos dos escudos, nos presenta en el versículo 13 el siguiente mandamiento cuando dice, mira la obra de Dios, porque quién podrá enderezar lo que él torció? El mandamiento aquí es, mira la obra de Dios. Ahora, si hay algo que no podemos negar, sobre todo como cristianos, es la obra de Dios, ya que Dios hizo que todo en este mundo encajara perfectamente para que el ser humano pudiera habitar en esta tierra. Como por ejemplo, si Dios no hubiera hecho el sol, no tuviéramos luz en el día y por lo tanto siempre viviríamos en tinieblas. Aparte, no tendríamos la vitamina D, la cual es crucial para nuestros huesos y dientes, provienen del sol. Ahora también fortalece nuestro sistema inmunológico y nos ayuda a regular el ritmo cardíaco. Son beneficios que tenemos del sol. Pero por otro lado también, Dios colocó al sol a cierta distancia de la tierra para que no nos queme, pero sí nos dé su calor. Ahora, Dios también creó la luna, la cual es como un espejo en la noche que ilumina, ¿verdad? Nos refleja la luz del sol. Y también tenemos las estrellas, las cuales han servido como mapas en el cielo para los navegantes en los mares y también para los exploradores en la tierra, porque les dan un punto de referencia. Todo esto es obra de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ahora, ciertamente, nuestro contexto como citadinos, no podemos apreciar de una forma tan clara los cielos como el salmista aquí lo expresa, porque aquí en la ciudad hay mucha luz mercurial y nos impide ver los cielos así como él los miraba. Pero si estamos en un desierto de noche, es increíble cómo se miran las constelaciones en el cielo. De hecho, en este sentido, el año pasado, cuando fuimos a un retiro de pastores en Borrego Spring, en la noche las estrellas y las constelaciones se apreciaban de una forma extraordinaria, porque no tenías abajo todo oscuro y arriba las estrellas, la luna y todas las constelaciones. Y ahí es, mis hermanos, cuando la palabra de Dios se hace viva, porque cuentan la gloria de Dios, como también dice el salmista en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es claro que todo lo que está en los cielos es obra de Dios, aunque también lo que está en la tierra. Sin embargo, si miramos ahora lo que está en la tierra, tenemos las plantas, tenemos los animales,
los cuales Dios también creó para nuestro sustento? Ahora, ciertamente al inicio, cuando el Señor creó al primer ser humano, Adán y Eva, dice la Escritura en Génesis 1:29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Entonces es claro que el ser humano a sus inicios era vegetariano. Toda planta que da semilla os será para comer. Sin embargo, por el mismo relato bíblico sabemos que después del diluvio el Señor ahora se integró en la alimentación la carne, como se menciona en Génesis 9, en los versículos 3 y 4, donde dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Aquí vemos cómo la carne de los animales ya fue incluida en el alimento para el ser humano. El Señor solo les dio una restricción y les dijo, no coman con su sangre, porque eso es vida. Entonces es claro, mis hermanos, que todo es obra de las manos de Dios y por lo tanto es algo que no debemos dejar de ver, porque a final de cuentas todo esto creado es una evidencia de su existencia. De hecho, Salomón también dijo en el contexto en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Lo cual quiere decir que Dios, mis hermanos, también hizo una obra en nosotros al poner eternidad en nosotros. Y por lo tanto, esto quiere decir que la muerte física no es el fin de nuestra vida. Ahora, ciertamente, la muerte física sí es el fin, pero de los días en esta tierra, pero del otro lado, en la eternidad, seguiremos viviendo. De hecho, la Biblia nos enseña que en la eternidad hay dos destinos. Uno es vida eterna con Dios a través de Cristo, lo cual será, como se menciona en Apocalipsis, donde se nos hablan de cielos nuevos y tierra nueva. Pero también habrá vida eterna sin Dios y sin Cristo, en un lugar que Dios tiene preparado para castigar a los incrédulos, es decir, a los que rechazaron a Jesús mientras estuvieron en esta tierra. Y este lugar es el que conocemos como infierno. Y espero, mis hermanos, que todos los que estamos aquí seamos de los que pasarán la eternidad con Cristo y ser libres del castigo eterno. Sin embargo, la clave es Jesús. Ahora, retomando el mandamiento que nos presenta Salomón, podemos ver que lo presenta por una razón, solo que lo hace a través de una pregunta. En la parte final del versículo 13, donde dice, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? Ahora, Salomón, en el capítulo 1, también nos dijo eso, cuando nos dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse, no puede contarse. Lo incompleto no puede contarse. Ahora Salomón ciertamente aquí lo está presentando desde un sentido de incredulidad, como diciendo, nadie puede enderezar lo que está torcido. Pero aquí en el capítulo 7, ahora lo está presentando en el contexto de lo que Dios puede hacer en su obra, es decir, en cada uno de nosotros como parte de su creación. Y por lo tanto, si queremos contestar la pregunta en el contexto del mandamiento, mira la obra de Dios, solo hay una respuesta. Y esta es, nadie puede cambiar lo que Dios decide hacer en su obra. Nadie. Ya que nadie puede enderezar lo que Dios torció. Y esto es, mis hermanos, porque Dios hace las cosas en su creación conforme a su voluntad y también conforme a sus propósitos
Y esto nos lleva a la soberanía de Dios. Y nosotros, como parte de su creación, debemos aceptarlo, aunque nuestra lógica nos diga lo contrario. Pero veamos un ejemplo para que nos quede más claro cómo opera la soberanía de Dios. Vayan en su Biblia a Job, capítulo 12, y vamos a leer a partir del verso 13 en adelante. Job 12, verso 13 en adelante. Job 12, verso 13 en adelante nos dice: Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos. Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de la tierra y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce las naciones y Él las vuelve a juntar. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar por un yerro sin camino, un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz y los hace errar como borrachos. Ahora, mis hermanos, ¿de qué nos habla esta escritura o cómo se manifiesta aquí la soberanía de Dios? Y lo vemos porque Él hace las cosas conforme a su voluntad. Por eso Pablo también dice en Romanos 9, versículos 15 y 16, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces es claro que cuando Dios quiere hacer algo o permitir algo en nuestra vida, nada lo puede impedir porque Dios es soberano y tiene control sobre todo. Ahora, mis hermanos, lo mismo es en relación a nuestra herencia en Cristo y también al sello del Espíritu Santo, como Pablo le dice a los Efesios en Efesios capítulo 1, en los versos 11 al 14, donde les dice, en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria a nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la rendición de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Entonces es claro que el ser parte del cuerpo de Cristo es un designio de la voluntad de Dios, como también lo es el ser sellados con el Espíritu Santo. Y gracias a Dios, mis hermanos, porque en su amor y misericordia y de acuerdo a su voluntad, nos permitió ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? Porque es un designio de su voluntad. Ahora, Salomón continúa diciendo en el versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él.
Salomón, mis hermanos, aquí continúa con el punto de la obra de Dios y también nos presenta otros dos mandamientos. Uno es cuando dice, en el día del bien, goza del bien. Aquí el imperativo está en la palabra goza y por lo tanto el mandamiento es que debemos, el mandamiento que debemos obedecer es que gocemos cuando estemos en el día del bien. Por eso la Nueva Biblia de las Américas lo menciona como en el día de la prosperidad. Goza cuando estés en prosperidad. Y esto es, mis hermanos, porque no siempre vamos a estar en prosperidad. De hecho, Salomón en el capítulo 3 nos dice que hay tiempo para todo. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para la guerra, tiempo para la paz. Y lo mismo es para la prosperidad, la cual proviene de Dios. Así que mis hermanos, si esta semana, este mes o este año fueron prosperados, debemos gozarnos. Sin embargo, es importante mencionar que Dios enseñó a su pueblo de Israel a servirle con alegría y gozo cuando los bendecía o prosperaba. Porque si no lo hacían, vendría maldición sobre ellos, como se menciona en Deuteronomio capítulo 28, versos 47 y 48, donde Dios les dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré. Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruir. Dios aquí le advierte a los israelitas que en la abundancia deberían servirle con gozo y alegría. Porque si no lo hacían, entonces servirían ahora a sus enemigos, pero aparte tendrían hambre, sed y desnudez. Por eso, mis hermanos, no dejemos de servir a Dios en el tiempo de la prosperidad, porque si no lo hacemos, Dios puede permitir que venga a nuestra vida un sinfín de necesidades. Y esto es por no servirle con gozo y alegría en el tiempo de la abundancia. Y por lo tanto, ahora te dice a ti y me dice a mí exactamente lo mismo. Sírveme con gozo cuando te prospere. Ahora, Salomón, después de presentarnos el mandamiento de alegrarnos y gozarnos en el día de la prosperidad, nos presenta un día de adversidad, lo cual es una referencia a un evento de calamidad o desgracia, lo cual es totalmente contrario al día de bien o de prosperidad. Sin embargo, Salomón dice que el día de la adversidad debemos hacer algo, y aquí es donde entra el mandamiento. Y el mandamiento es considera, considera. Y esto es una referencia a ver algo. Y lo que debemos ver es que la prosperidad y la adversidad son obra de Dios, lo cual encaja perfectamente con el contexto del versículo 13, porque también es parte de la soberanía de Dios. Ya que el bien y la adversidad, ambos son obra de Dios. Sin embargo, al final, el versículo 14 nos dice, a fin que el hombre nada halle después de él. A fin que el hombre nada halle después de él. Y aquí la palabra halle es clave, porque esta palabra se refiere a encontrar o descubrir algo por medio de una investigación. Por eso la Nueva Biblia de las Américas traduce el versículo 14 de la siguiente forma. Dice esta traducción: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera.
Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que sucede después de él. Que el hombre no descubra nada que sucede después de él. Lo cual quiere decir que hay cosas que el hombre, por más que quiera entenderla, nunca lo va a hacer, ya que el único que sabe lo que va a suceder después es Dios, ya que Él también es omnisciente, lo cual que se refiere a que Él tiene conocimiento de todas las cosas. Sin embargo, también como lo vimos en el contexto, es soberano, ya que hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y por lo tanto, si alguien en estos momentos está pasando por alguna adversidad, considere que Dios en su soberanía lo está permitiendo. Y por más que nosotros busquemos tratar de entenderlo, no lo vamos a comprender. Y ese es el punto que Salomón nos está presentando en este texto. El hombre, hay cosas que no va a entender, porque como quien dice, están en el terreno del Señor. De hecho, por eso Job, cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, Job le dice en Job 2:10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, es decir, necias. Has hablado. ¿Qué le dice? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es claro que Job entendía que tanto lo bueno como lo malo venían de Dios, porque Él es soberano. Así que mis hermanos, aprendamos a considerar que tanto lo bueno como lo malo son obra de Dios. Sin embargo, mi oración es que nuestros días sean más días de gozo que de adversidad. Pero de igual forma, si hoy estamos en gozos o prosperidad, no dejemos de servir a nuestro Dios con alegría para que la adversidad no nos alcance, como le dijo al pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, como conclusión, salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes 3 puntos. En primer lugar, no vivamos nuestro presente añorando nuestro pasado, porque si lo hacemos, no lo haremos con sabiduría. En segundo lugar, debemos entender que nuestro Dios es soberano y si Él quiere torcer algo quiere torcer o enderezar algo, lo va a hacer conforme a su voluntad, porque como dice la Escritura, su voluntad es agradable y perfecta en Romanos 12:2. Y en tercer lugar, no dejemos de considerar que el gozo como la adversidad son obra de Dios que Él en su soberanía permite. Amén. Oh Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras en tu palabra que tú haces las cosas conforme a tu voluntad. Y nosotros, ¿quiénes somos, Señor, para querer decirte que hagas? Tú eres el Todopoderoso, Señor. Tú eres omnisciente, conoces todas las cosas, Señor. Y tú eres soberano porque haces las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Ayúdanos, Señor, a no estar también añorando las cosas del pasado cuando en nuestro presente tú estás con nosotros, estás obrando con nosotros. Quieres enseñarnos cosas nuevas, pero también quieres llevarnos a mejores momentos, aunque en estos momentos estemos en adversidad, Señor, ya que tú lo haces todo conforme a tu voluntad, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú siempre estás obrando a nuestro favor. Aunque en estos momentos veamos las cosas como contrarias, tú tienes propósitos en nuestra vida. Porque tú quieres, Señor, llevarnos a la estatura y la plenitud de Cristo. Tú quieres enseñarnos, Señor, a que seamos obedientes. Tú quieres enseñarnos, Señor, a que seamos dadores alegres, Señor. Tú quieres enseñarnos, Señor, a que seamos fieles. Y todo esto, Señor, tú nos hablas en tu palabra y nos hablas claramente a nuestro espíritu para que no querramos cerrar nuestro corazón ante tus verdades. Porque tus verdades, aunque no nos gusten, son verdad, porque es tu palabra, Señor. Así que mi Dios, yo te doy gracias, Señor, por lo que nos hayas hablado el día de hoy.
pero sobre todo, Señor, que meditemos en nuestro corazón si hay algo que necesitamos cambiar, si hay algo que estamos haciendo mal como lo hacíamos en el pasado, pensando que esto es para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a meditar en nuestro corazón conforme a tu palabra, lo que quisiste transmitirnos a cada uno de nosotros en lo particular. Así que nos ponemos en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén.